porque no podemos someter a Dios. Sabemos lo que Él quiere, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha pedido. Aquí con la palabra sabemos cómo nos debemos manejar y qué tenemos que hacer. Y sabemos que si nos sometemos a Dios, Satanás de nosotros huirá. Santo es tu nombre. Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra Primera de Pedro, verso 3 al verso 6. Sí, capítulo 1. 3 al 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor amado, que hemos leído, Señor, en esta noche. Te pedimos, oh Dios, que tú pases un carbón encendido por mis labios y que no sea yo que hable, oh Dios. Espíritu Santo, tome el dominio y tome el control absoluto, Señor, y ministra y trae a nuestras vidas la palabra que nosotros necesitamos escuchar, que nosotros necesitamos oír, para que nuestra alma sea edificada, Señor, y no vayamos de este lugar con una palabra nueva en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor amado, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los versos que hemos leído en esta noche es una porción de la Biblia hermosa, algo maravilloso al oído. O sea, el oído se deleita cuando escucha estas palabras del apóstol Pedro. Si fuera literatura, serían dignas de un Nobel de literatura, pero son más que eso, porque son palabra viva. Son palabras que tienen vida, que son verdad y que son espíritu. Y palabras que nos hablan de una esperanza viva y nos recuerdan por qué estamos aquí, por qué militamos en el Evangelio y por qué vivimos cada día. El tema de esta prédica es: Dios te ha dado el poder para realizarte en este nuevo año. Este año ha sido declarado el año de la realización. Y el domingo tuvimos un mensaje hermoso que yo me gocé mucho con ese mensaje y tengo que volverlo a ver. Y este mensaje nos hablaba de los retos que teníamos por delante, de los procesos para obtener la victoria. Y nos decía que el principal éxito de nosotros es acercarnos y estar más cerca de Dios. Me encantó y mi vida fue edificada y fue impactada por esa palabra que ministró el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Freddy Elías. Y me gustaría cogerlo a partir de ese punto, porque hay una diferencia. Cuando hablamos de realización, hablamos de éxito, hablamos de un momento cumbre. Cuando un atleta va a una carrera y gana y llega en primer lugar, en segundo lugar, ha tenido éxito. Pero el éxito secular o en el mundo no es igual para todas las personas. Es diferente, tiene una interpretación diferente, una interpretación subjetiva. Y me explico más detalladamente. Por ejemplo, el hijo de una persona de campo, un agricultor que no tuvo muchas oportunidades de estudiar y cuando cumplió la mayoría de la edad vino a la ciudad,
consiguió un trabajo como mensajero, tuvo esa oportunidad, que para él es una oportunidad importante, y eso le permitió educar a sus hijos, comprar una casita en un barrio y que sus hijos vayan a la universidad y mantener su familia. Ha sido exitoso. Ese ha sido su éxito, porque él ha logrado que la generación siguiente se eduque, que vaya a la universidad y ha superado las expectativas de su padre y ha logrado que sus hijos superen su expectativa y su comodidad y su estilo de vida. A diferencia de una persona, por ejemplo, como Donald Trump, que es heredero de un imperio inmobiliario, el éxito para esa persona, para él o para cualquier persona, o para Manuel Corripio, hijo de Pepín Corripio, es multiplicar cuantas veces pueda la fortuna familiar. El éxito es diferente para cada persona. Lo que es el éxito para usted, para mí el éxito es de otra manera, porque todo va de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio es diferente. El éxito para todos los cristianos es igual. Es de la misma manera. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos que estaban discutiendo que cuál sería el mayor en el reino de los cielos? El que quiera ser el mayor, que sea vuestro servidor. Y esa es la realidad. Y la realización de nuestras metas, eso es durante estemos aquí en la tierra. Pero la realización de nuestra meta, el momento cumbre, es lo que describe el apóstol Pedro en esta lectura, que dice que tenemos una esperanza viva. Y por este tiempo, por este momento es una esperanza viva, pero llegará el tiempo en que ya no será una esperanza, sino que será una realidad, y es cuando nos realizaremos. Y este año, que es el año de la realización, nos invita, la Iglesia Renacimiento nos invita a nuestro hermano pastor y los que han escogido este tema a acercarnos más a Dios, como decía Freddy en el mensaje del domingo pasado, para estar preparado para cuando llegue el momento de que se manifieste la promesa de nuestro Señor y Jesucristo venga en las nubes y envíe a sus santos ángeles a recoger a todos sus escogidos en todos los lugares del mundo, y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Ese es nuestro momento y la manifestación de nuestro Señor en las nubes y en lo que esperamos y nuestra esperanza viva en este momento. Pero hay un peregrinar y hay un caminar, y la salvación es gratis porque alguien murió en nuestro lugar. Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado por mis pecados, por sus pecados, y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Pero nosotros, cuando damos el paso de fe y aceptamos a Jesucristo, al mismo tiempo le lanzamos un reto a las tinieblas, porque ya no somos de este mundo y usted empieza a representar un peligro para Satanás y todas sus huestes espirituales. ¿Qué peligro usted representa? Que cuando usted ha sido impactado con Dios, Dios lo llama a dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido, y usted empieza a predicarle a su vecino. Usted pasa y le dice a su vecina, a su prima hermana: dame tu niño, ven que me lo llevo para la iglesia, para la escuela dominical, para que sea instruido. Y esto asusta al enemigo, porque sabe que si el niño es instruido en su camino, después de grande no se va a apartar y va a buscar la presencia de Dios. Y sabe que si usted invita a su vecino a la iglesia, que la fe viene por el oír palabra de Dios. Quizás no seamos predicadores elocuentes, pero sí podemos invitar a alguien a la iglesia. Sí podemos poner un estado, por ejemplo, en nuestra cuenta de WhatsApp, diciendo: Cristo te ama. Cristo te ama, que quizás alguien que necesita verá eso. Así como muchos de nosotros, como el pastor manda un verso bíblico diario, y en muchas ocasiones yo he visto ese verso bíblico, y ese verso bíblico ha llenado mi vida de Dios y ha edificado, ha contestado Dios una petición que yo tenía o una oración que yo tenía delante de Él a través de un verso bíblico que envió el pastor, y el pastor ni siquiera se dio cuenta.
Tal vez, hermanos, compartir un verso bíblico a través de nuestro estado, para muchos de nosotros es algo simple, muy simple, que quizá no tenga mucho significado, porque solamente es copiarlo y pegarlo. No es nada complicado, pero hay muchas personas que están necesitadas de una palabra, que su vida puede ser impactada y transformada por esa palabra, porque dice el Señor que la palabra de Dios no retorna en vacía. Ese gesto pequeñito, decirle a una vecina, ven, tu niño, me lo llevo a la iglesia para que reciba la enseñanza en la escuela dominical. Maravilloso es Dios, santo es el nombre de Dios. Pero a partir, hermanos, del momento que usted toma la decisión de convertirse y de acercarse a Jesús, usted reta a las tinieblas, porque usted ya no es de este mundo, y comienza una guerra que usted quiera o no. Esa guerra está ahí. Si usted lo ignora, peor para usted, porque va a pasar mucho más trabajo y va a ser más difícil su camino en el evangelio. Por eso se hace necesario que usted sea consciente, hermanos, de que hay un fuego de allá para acá, y que usted tiene que apelar a toda la armadura que Dios le ha dado, todos los recursos que Dios le ha dado, que son muchísimos, para poder combatir, hermano, esa guerra, y para poder estar firme y poder permanecer en los caminos del evangelio. Es complicado, hermanos, descuidarse en esta guerra cruzada que nosotros tenemos. Y debemos tomar en cuenta que el Señor nos ha dado todas las armas, todas las herramientas, comenzando por el alma principal, su Espíritu Santo, el otro consolador que dijo Jesús que enviaría para que no estemos huérfanos, el cual estaría con nosotros hasta el fin, hasta allá mismo, sea cuando sea el fin. No sabemos cuándo va a ser el fin, no sabemos en qué momento va a llegar, si va a llegar Cristo, si va a venir el fin para nosotros, si se va a acabar el mundo, lo que vaya a pasar. Pero es hasta el fin, hasta el final de nuestras vidas. Si es de 30 años, si es de 50, si es de 80, si es de 90, si es de 100 años cuando llegue el fin, el Espíritu de Dios estará ahí, sea cuando sea, en el momento que sea. Y el Espíritu de Dios es el encargado de dirigir toda la orquesta y toda la artillería que Dios nos ha entregado en nuestras manos, de enseñarnos cómo usarla. Otra arma pesada, otro misil que Dios nos ha entregado en nuestras manos para defendernos de las fuerzas y de los ataques satánicos, es la palabra de Dios, es la palabra escrita en este libro. El libro más vendido del mundo, el libro más viejo del mundo, y probablemente el menos estudiado. Pero esta palabra que ha sido inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16 y 17, que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra. Esta palabra produce transformación, produce un cambio. El Espíritu Santo ministra a través de ella. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes están limpios por la palabra. Y la palabra es el instrumento, el arma que Dios utiliza para limpiarnos. Aleluya. Y el Espíritu Santo ministra a través de esta palabra, que son espíritu y que son verdad. Es el complemento perfecto, la palabra de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Otra arma poderosa que Dios nos ha entregado en nuestras manos, hermanos, es la oración. Dice Santiago que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Potente, poderosa la oración, tan poderosa que Daniel necesitaba una respuesta, estaba clamando por ella en oración, y la respuesta de Daniel que venía hacia él, que Dios había enviado, desató una guerra en los aires. Y la respuesta llegó después de 21 días de una guerra espiritual hasta Daniel.
Porque la oración rompió las barreras, rompió las cadenas, y el Señor envió a su mensajero a pelear y a su ángel a batallar y a su arcángel a batallar para que esa respuesta llegara a aquel hombre que estaba allí postrado pidiendo respuesta, buscando, hermano, de Dios en oración. Un hombre justo. La oración del justo puede mucho. Porque desde resucitar a una persona por la oración de un justo, y tenemos como precedente al hijo de la tsunamita que resucitó Eliseo en el Antiguo Testamento, pasando por Lázaro, hermanos, y llegando hasta Eutico, el que se durmió cuando Pablo predicaba, y nuestra hermana Dorca. Dios escucha la oración de aquellos que claman, pero no de cualquiera, sino de lo que hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es el camino que Dios ha establecido para que nosotros lleguemos a Él. Es la reconciliación con Dios. Porque era necesario que hubiera un mediador entre Dios y los hombres. Porque la santidad de Dios, su grandeza, su gloria, el hombre no podía acceder a ella. No había acceso, no hay comunión entre Dios y la carne. Porque un hombre carnal no puede adorar a Dios. Porque es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso Jesús establece esto. Porque la adoración a Dios, la que Dios recibe, la genuina, no es en la carne, es en el espíritu, hermano. Entonces tuvo que venir Dios mismo y encarnarse y hacerse hombre para poder cumplir todo lo que Dios había establecido, cumplir la ley, cumplir los mandamientos, hermanos. Predicar el amor, predicar el año agradable al Señor. Jesucristo se manifestó y por 3 años dio muestra de poder, de misericordia, de amor, de mansedumbre. Porque cuando lo abofeteaban y lo escupía, como dijo Isaías, enmudeció ante sus trasquiladores. Y fue crucificado, hermanos, muerto y sepultado. Y cuando Satanás creía que había triunfado, porque logró lo que él creía que era su cometido, porque lo había querido matar desde que nació con la muerte de los niños, él dijo, ya he logrado mi cometido. Pero él no contaba con la resurrección al 3er día. Y resucitó, hermanos, triunfante, ganándole al pecado y a la muerte, aleluya, y quitándole la llave del Hades y de la muerte al enemigo, y dándonos a nosotros la oportunidad de poder caminar por el camino que es Jesucristo, de poder transitar, de poder acercarnos a Dios. Éramos inmerecedores, pero ahora somos justificados por la fe en su Hijo. Santo es el nombre de Dios. Esa es la herencia y la heredad que nos ha tocado. Y de lo que el apóstol está hablando en ese momento, hermanos. Santo es el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, hermanos, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Perdón, estoy leyendo en Santiago. Efesios, sí, Efesios. Y ese es uno de nuestros recursos. La oración. La oración, una de las armas que Dios nos ha entregado y ha establecido, que es el vehículo, la vía de comunicación.
la vía de comunicación, donde el Espíritu Santo gime delante de Dios y dirige lo que hayamos de pedir como conviene, como dice su palabra. Y con estas armas, 3 armas de las que hemos hablado, poderosa, sería suficiente o más que suficiente para que una persona lograra sus objetivos y alcanzara la salvación. Pero déjeme decirle que Dios nos da más. El Señor nos entrega armas poderosas que están dirigidas por el Espíritu Santo, que es el arma principal. Y dice, 2 Corintios 10, 4. Amén. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Lo que Dios le ha entregado a usted no es carnal. Así como usted no pertenece a este mundo, y Jesús en una oración le pide al Padre que lo guarde de este mundo, el Señor, a través de su Santo Espíritu, le ha entregado a usted arma poderosa para que usted se defienda contra todas las maquinaciones y las acechanzas del maligno. Hay momentos difíciles y horas de soledad, momentos de soledad en nuestra mente, cuando nuestros sentimientos, nuestros deseos carnales nos traicionan y nos quieren llevar al pecado. Y el Espíritu Santo en ese momento es el único que conoce nuestros pensamientos y conoce nuestra mente y está ahí para redarguirnos, para recordarnos la palabra de Dios, para tratar con nosotros y para evitar que nosotros caigamos en pecado. Y aquí se cumple lo que dice Santiago: el que es nacido de Dios no peca. ¿Y por qué no peca? Porque el Espíritu de Dios está en él y no puede pecar. El Espíritu de Dios está ahí para fortalecerse. Y cuando una persona se descarría, cuando una persona cae, cuando una persona se va al mundo, es porque hace mucho tiempo que el Espíritu de Dios se fue de su vida, que contristó el Espíritu de Dios, que rechazó la ayuda del Espíritu de Dios. Y llega un momento, como le pasó a Sansón, que el Espíritu de Dios se aparta. Entonces esa persona es seducido por su propia concupiscencia y el pecado siendo engendrado en él da a luz la muerte. Aunque en el Evangelio hay segundas oportunidades siempre y cuando se arrepienta. Pero es mejor, hermano, no arriesgarse, porque en una situación de esa puede sorprender la muerte a uno. ¿Y qué podría pasar? Que no iríamos al infierno directito. Es dura esta palabra, pero hay que predicarla porque es lo que dice la Biblia. Tanto es el nombre de Dios. Vámonos a Efesios 6, 10 al 18. Y aquí vamos a ver todo lo que Dios nos entrega en nuestras manos, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, no contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad.
y nos toca a nosotros practicar la verdad. ¿Qué Cristo predicó? La verdad. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? La verdad. Y ejercitarnos en la verdad. De estas armas que están descritas aquí, esta es la primera. La verdad. Aleluya. Y vestíos con la coraza de justicia. Qué grande, hermano. Muy grande. Algo que parece sencillo, pero no lo es. Si Cristo nos ha transformado, si Cristo nos ha cambiado, si somos justificados delante de Dios por la fe, tenemos que practicar la justicia delante de los hombres. Y es fácil predicarla y decirle a los demás, pero cuando me toca a mí, cuando mis intereses están en juego, ahí es que se pone difícil. Ahí es que se pone difícil. El 15. Y tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, un arma poderosísima. El escudo de la fe. La fe es un fruto del Espíritu. La fe nace de los procesos, de las batallas, del escuchar la palabra de Dios, del cambio, de la transformación. Esa fe que comienza pequeñita como un grano de mostaza, se agiganta, aleluya. Y cuando el enemigo dispara de allá para acá, ese escudo bloquea y deshace ese misil que viene en contra de usted. El escudo de la fe. Jesús dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, pero no significa que nuestra fe debe ser del tamaño de un grano de mostaza, debe comenzar por ahí. Pero debe ser una fe tan grande que se convierta en un escudo contra las acechanzas y contra las maquinaciones del maligno. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Pero las armas que hemos visto resumidas aquí en esta lectura son armas de defensa. Todas son armas que funcionan para defendernos. Y Pablo coge el ejemplo de un soldado romano y hace una comparación que era visible con su coraza, con su escudo, con todo el armamento que él tenía para defenderse, para bloquear. Pero una de las mejores estrategias de un boxeador o de un peleador es el contraataque, el contragolpe. Porque cuando el oponente tira un golpe, su guardia queda abierta y es el momento preciso para contrarrestar con otro golpe, al mismo tiempo que se esquiva el golpe que tira el enemigo. Y aquí pues Dios nos da las armas para contragolpear, para contrarrestar, para contraatacar, para que usted no se quede tranquilo, simplemente esperando que el enemigo lo ataque. Aleluya. Y nos da el yelmo de la salvación, hermanos. Era un casco romano que usaban para que no lo hirieran en la cabeza. Esto venía, una práctica que venía desde tiempos antiguos. ¿Recuerdan el casco de Goliat? Como una piedrecita insignificante atravesó esa defensa. Pues el Señor nos manda a tomar el yelmo de la salvación, hermanos. Y esto es grande, parece simple, pero no lo es. ¿Por qué razón? Porque hay una guerra, hermanos, en contra de nuestra mente. Hay una guerra, hermano, terrible, unos pensamientos, unos dardos de fuego que muchas veces nos descarrían, hermano. Y cuando venimos a ver, Satanás está pensando por nosotros y nosotros creemos que somos nosotros y es el enemigo. Estamos acariciando un pensamiento pecaminoso. Pues el Señor hace un llamado a ponerse el yelmo de la salvación, a recordar que tú eres salvo. Ese yelmo de la salvación es una extensión del escudo de la fe para protegerte y para decir no. Soy lavado con la sangre de Cristo. Ese no es mi pensamiento.
Recuerdo un día que me iba a bañar y me quedé así como pensando en un momento y me llegó un pensamiento a la mente. Digo, oh, ¿y ahora cómo yo le digo a Tania que yo estoy descarriado? Y me quedo yo así como que era como un pensamiento mío. Y me pongo a analizar, digo, ¿cómo yo pienso eso que yo estoy descarriado? Y me hago un análisis, de una radiografía en mi vida. Digo, no, Señor, reprenda al diablo, eso no es mío, ese pensamiento. El enemigo quiere pensar por mí. Entonces, hermano, siempre usted tiene que recordar que usted es salvo, tener el gozo de la salvación. Muchas veces el enemigo quiere poner tristeza en nuestra mente para que nosotros menguemos, para que si tenemos que ir a predicar, si tenemos que decirle una palabra a alguien o a una persona, nos encerremos en tristeza y duremos un tiempo dándole mente a algo del pasado que ya no podemos remediar, o un pecado que ya Cristo perdonó y por el cual Cristo nos lavó. Santo es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, una espada poderosa para contrarrestar, para contraatacar justamente en el momento preciso, porque por estas palabras, por la palabra de Dios ha sido constituido el universo. Usted cree que es cualquier cosa, no lo es una espada de doble filo. Y donde falló Adán, donde falló Eva, cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo, te daré todos estos reinos que a mí me han sido dados, si tú postrado me adoreces, por la palabra, con esta palabra cortante, sin dudar, sin vacilar, Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorará y a él servirá, y le dio una orden, vete de mí. Y donde Eva falló, Jesús triunfó. Aleluya. Triunfó obedeciendo a aquel que lo había enviado. Santo es el nombre de Dios. También nosotros vamos a tener ese momento. Y con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, podemos decirle a Satanás que se vaya. Porque no podemos someter a Dios. Sabemos lo que Él quiere, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha pedido. Aquí con la palabra sabemos cómo nos debemos manejar y qué tenemos que hacer. Y sabemos que si nos sometemos a Dios, Satanás de nosotros huirá. Con la palabra, hermanos, podemos contraatacar las huestes espirituales de maldad y contrarrestar todo ataque y neutralizar todo ataque del enemigo. Aleluya. Dice el 16, sobre todo el escudo de la fe. Perdón, eso ya lo había. Sí. Y dice el 18, orando todo tiempo, con toda oración y el Espíritu, y velando con toda perseverancia. Hermanos, estos versos de lo que hemos hablado, muchas veces lo leemos, pero yo quiero que seamos conscientes de todo lo que Dios nos ha entregado para que nosotros lleguemos a la meta, para que nos realicemos. El poder, hermanos, que usted tiene en sus manos, que no es poca cosa. Dios está presto a inclinar su oído cuando usted ora, a escuchar sus quejas, a ayudarlo, a socorrerlo, a ayudarlo a que usted persevere. El Espíritu dirige su oración cuando usted se conecta para pedirle a Dios como conviene. Cuando usted falla, Jesucristo intercede por nosotros como gran sacerdote, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos todas las herramientas, no tenemos excusa. Hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es el trabajo? La gran comisión. Hacer discípulo. Hacer discípulo. Un trabajo que no es complicado.
Porque si yo no puedo discipular a alguien, lo puedo invitar a la iglesia para que por el oír con fe venga y por el oír la palabra de Dios con fe sea cambiado y sea transformado. Es poco lo que Dios pide, porque esta vida que nosotros tenemos, que es pasajera, y no importa si usted dura 30 o si dura 100 años, es cortita. Piense usted que si usted va a ponerle una media, 80 años, que dice la Biblia que llegarán los más fuertes, esos 80 años son 80 vueltas del planeta alrededor del Sol. Cuando el planeta, la Tierra, dé su vuelta número 80, esa persona que va a morir de 80 va a fallecer. Si es de 20, con 20 vueltas. Porque Dios está en otro plano, en luz inmarcesible, donde el tiempo no existe, donde un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Dios ha determinado el tiempo para los hombres. Y así transcurre la vida. Y si usted no logró realizarse en Cristo Jesús, no importa todo lo que haya conseguido y todo lo que haya logrado, ha fracasado. Simplemente. Entonces, amados hermanos, con esto ya termino. Y es que Dios nos ha dado todo y no hay excusa para que nos realicemos delante de Dios, para que nos mantengamos fieles. No nos debemos dejar llevar por nuestra propia concupiscencia, porque además de que Jesucristo murió por usted y por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos limpió y nos lavó. Fue más allá de todo eso. Nos ha empoderado con su Espíritu Santo, el cual le ha sido encomendado por Dios que nos dé un seguimiento hasta el final. Hasta el final. Que Dios le bendiga de una manera especial.